Hola amigas, amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Teatro Crítico desde Hispanoamérica. Hoy tenemos una edición muy especial porque vamos a comentar el trabajo, el proceso que se llevó adelante para producir dos magníficos audiolibros que están relacionados con la Escuela Filosófica de Oviedo, con el pensamiento del filósofo español Gustavo Bueno. Uno de ellos es La Vuelta a la Caverna, Terrorismo, Guerra y Globalización, y el otro es Panfleto Materialista, la Filosofía, que es un cómic producido por Juan José Méndez hace varios años y que en ambos casos pues se ha logrado una magnífica producción en formato de audiolibro. Hoy nos acompañan para conversar sobre este proceso y sobre el impacto, sobre la recepción de estos trabajos, la amiga psicóloga Joana Montenegro, quien es la directora del Movimiento Repúblicos, que está activando en torno a los temas políticos de Venezuela. Igualmente nos acompaña el profesional de la locución Marcos Brito, quien fue la persona que llevó adelante pues, la narración de ambos libros. Este es un proyecto que ha sido llevado adelante fundamentalmente por Joana Montenegro, Marcos Brito, y por eso hemos querido invitarlos hoy para conversar sobre este proceso y sobre el impacto pues, que ha tenido y la pertinencia que pueden tener estas dos obras relacionadas con el pensamiento de Gustavo Bueno. Joana, Marcos, bienvenidos a Teatro Crítico. Muchísimas gracias por la invitación y pues súper honrada de estar por primera vez aquí. Sí, tenemos un pequeño lag con la transmisión de Marcos, pero bueno, vamos a comenzar. Yo tengo algunas, lo que vamos a hacer es una conversación y para nuestra audiencia, para dejar claras las expectativas, no vamos a abordar los contenidos de ambos libros, de ambos audiolibros, porque eso requeriría pues varias otras emisiones de teatros críticos para su discusión. Pero lo que creemos que es de interés para nuestra amable audiencia es conocer cuál fue el proceso que se llevó adelante para producirlos y qué son esas cosas que ocurren tras bastidores, detrás de las cámaras, detrás de los micrófonos, que llevaron adelante pues todo este proceso, ¿no? Yo les voy a proponer a Joana y a Marcos que para tener un criterio de llevar adelante esta conversación, debemos un criterio cronológico. Hablemos primero del libro que fue producido, en primer lugar, que fue La Vuelta a la Caverna, y luego pues abordemos el panfleto materialista. Entonces, yo les propongo a ambos que comentemos de dónde surge la idea, de dónde surge la idea de hacer un audiolibro sobre este libro específicamente de Gustavo Bueno, La Vuelta a la Caverna, Terrorismo, Guerra y Globalización. Pues me encantaría que empezara Marcos, o sea, me encantaría que empezara él a comentar y luego yo agrego. Muy buenos días tengan todos. Antes que nada yo quisiera aclarar que yo no soy profesional de la comunicación. Yo soy ingeniero, tengo conocimientos básicos de electrónica y por supuesto mi carrera que tiene que ver con informática me tiene inmerso en este mundo y es obvio que manejo una más que otra herramienta y eso también me ha servido para tener, digamos, las habilidades de poder enfocarme y poder desarrollar otro tipo de actividades, como en este caso, lo que tiene que ver con la creación de contenidos audiovisuales. Eso en primera instancia. Creo que era muy importante señalarlo. Respecto al audiolibro, esta iniciativa surgió de parte de nuestra compañera Joana. Ella un día se me aproximó con una curiosidad pensando en la posibilidad de que hiciéramos un noticiero.
lo esquematizamos, lo produjimos y al mismo tiempo, en poco tiempo, materializamos nuestra primera edición como una prueba piloto, y eso, en vista de que fue bastante positiva la recepción, a varias personas les gustó, lo pusimos a disposición como un servicio más de Repúblicos TV, un noticiero que se llama Informe Express. En la medida que fuimos ganando experiencia con el noticiero, nuestra compañera se me acercó y me dijo: Marco, tengo una idea que tal vez pueda florecer. Es la creación de contenidos ya un poco más específicos en cuanto a nuestro planteamiento tanto político como ideológico. Me gustaría que hiciéramos audiolibros fundamentados en lo concerniente a las ideas de libertad, el materialismo filosófico, que es en lo que se fundamenta todo el ideario de Repúblicos, y me pareció muy buena la idea. Solo que en ese entonces nosotros no contábamos con la capacidad técnica para, ni siquiera, ni lo mínimo, para poder materializar ese proyecto. Y sin embargo, yo acepté el desafío y con unos recursos muy precarios pudimos desarrollar ese primer audiolibro. Dicen que todo comienzo es penoso, y es verdad. Fue bastante difícil grabar, editar, producir, precisamente porque no contábamos ni con la experiencia previa, ni tampoco contábamos con equipos que fuesen ni siquiera lo medianamente decentes, digámoslo de esa manera. Tal vez esa es la razón por la que muchas personas, al escuchar ese primer audiolibro que se produjo, notarán que el primer audiolibro que produjimos fue el de Señor Jesús Maestro. Es el fracaso histórico de la democracia en el siglo XXI. Esa fue nuestra premier. Sin embargo, a pesar de las dificultades, quedó bastante decente. Y eso nos motivó a hacer un segundo audiolibro. Ese segundo audiolibro, Joana se me acercó y me dijo de que estaban en contacto con la Fundación Bueno de España, que ya iba a ser un proyecto de mayor envergadura, que iba a ser un proyecto en verdad que sería el primer proyecto que daría pie a nuestra entrada como un servicio difusor de ideas en pro de la libertad que tanto necesita en este momento Occidente, que está ávido de conocimientos y que se les ha negado durante tantas décadas. Por supuesto, eso a mí, todos los desafíos siempre me han gustado, nunca les he dicho que no. Y poco a poco empezamos aparte de la experiencia, empezamos a ganar, digamos, a obtener nuevos recursos para poder mejorar al momento de nosotros poder producir un contenido audiovisual. Lo hicimos. Lo primero que a mí me llamó la atención fue el volumen del trabajo que había que hacer. Porque a diferencia del primer audiolibro, que tuvo como resultado 7 horas y 20 minutos de producción, detrás de esas 7 horas y 20 minutos de producción, 2 meses y medio o alrededor de 2 meses para poderlo poner
a disposición del público. Ahora, este nuevo audiolibro, la obra de Gustavo Bueno, era un libro que al final terminó resultando en casi 20 horas de producción. Perdón, 20 horas de resultado. Pero esas 20 horas de resultado hubo que sacarlas en 2 meses. En menos tiempo del que tomó el audiolibro anterior, que tenía la tercera parte de contenido. Y aparte de eso, había que hacerlo de una manera lo más... encontrar un balance entre lo que era la sobriedad y lo que era que el público, el target al que nosotros nos estábamos enfocando, que no era, que nuestro objetivo era llevar el producto a personas comunes y corrientes, personas amas de casas, estudiantes, trabajadores de nivel de obrero, que pudiesen tener o que tuviesen algún interés en conocer acerca de estas ideas, al tener en manos el material, no se sintieran ni sobrecogidos ni tampoco aburridos. Por lo tanto, había que impregnarle a cada una de las palabras que se estaban plasmando en el audiolibro un tono, no una emotividad, porque no se trata de eso, sino un tono que siempre mantuviera enganchado al ávido lector, quien está acostumbrado a leer libros, y también a quienes, por su parte, deseen o prefieran contenidos audibles. Esa fue la gran parte del desafío del libro. Y ya al final, cuando estuvo listo, que nuestra compañera Joana lo tomó ese contenido que yo le suministré, ella pudo crear esa obra que yo diría que fue muy, muy buena. Específicamente el libro del Doctor Bueno resultó mucho más allá de mis propias expectativas. Varias personas a quienes se lo he compartido han tenido han tenido el mismo feedback conmigo. Han dicho que lo que más les agrada del libro es que, a pesar de que son casi 20 horas de producción, este audiolibro no los aburre, los mantiene enganchados. Y lo más importante, que el mensaje que se trata de dar llega. Y varias personas hasta lo han escuchado 2 veces para tratar de entender mejor las cosas que allí están plasmadas. Particularmente a mí, eso me llena de mucha satisfacción. Y yo siempre quise tener en mis manos contenidos de este tipo cuando era joven. Pero aquí en Venezuela, aún antes de la llegada del régimen que hoy está instalado en el país, aquí se nos mantuvo a ciegas en cuanto a referencias ideológicas y políticas. Todo, desde que yo tengo uso de razón, ha estado en torno al socialismo, en su forma de socialdemocracia, pero que ya nosotros vimos cuáles fueron los resultados. El socialismo suave, el resultado al final sigue siendo el mismo del socialismo duro, pero lo que pasa es el tiempo que toma en la ejecución de las políticas de Estado que se puedan asumir en algún momento. Yo nunca me sentí afín con esas ideas, pero no tenía ningún tipo de referente. Y aquí, en este material que se está poniendo a disposición del público, hay muchas respuestas a las interrogantes que cualquiera que, como yo, en mi juventud tuve, ellos puedan tener y al mismo tiempo las puedan satisfacer. Y lo más importante es la entrada a un nuevo paradigma que para muchos es desconocido,
Incluso hasta es rechazado precisamente por no conocerlo, por no entender las bondades de la libertad, y que todo parte de abandonar esa filosofía perversa que acaba con o destruye nuestro sentido como seres humanos, que es que somos seres únicos, que somos irrepetibles, y que de eso se encarga el socialismo en todas sus formas a través de la figura del colectivismo. Muchas gracias. Joana. Bueno, lo voy a resumir lo más que pueda, y es que para empezar, bueno, estamos en teatro crítico, así que hay que criticar y aclarar, como dijo Marcos también al inicio de su intervención, y es que Marcos podrá ser no un profesional de la locución, pero lo único que le falta es el título, porque le puedo garantizar que no solamente audiencia en España, mucha audiencia en Hispanoamérica, muchas personas cercanas se han contactado no solamente con el doctor Humberto, que me informa, con personas de los repúblicos, pero especialmente conmigo, a modo personal y directo, y no solamente dicen de dónde sacaron ese locutor, de dónde salió esa voz. Esa voz es magistral, es espectacular, y no solamente cuando narraba Marcos en esos inicios de noticiero en Informe Express, donde también nos acompaña y nos respalda la periodista Carla Morótoli, porque obviamente al ser un noticiero, como mencionaba Marcos, debemos tener un respaldo de un periodista. Y repito, a Marco lo único que le hace falta es el título, porque repito que las flores, no solamente en todos los audiolibros, porque una cosa que también voy a corregir a Marco que se le olvidó, es el segundo libro fue Habla el General. Habla el General, como bien él lo mencionaba, en el primer proyecto del fracaso de la democracia del siglo XXI, de Maestro, nosotros era prioritario de que hablábamos con el doctor Humberto, que es el subcoordinador de República Venezuela, y justamente vemos ya lo que bien mencionaba Marcos, en el hecho de que es muy importante para este lado de Occidente, porque nosotros vemos que justamente, por ejemplo, para hacer un comparativo, en Argentina hay muchas fuentes y personas que pueden influenciar, y hay un ávido de conocimiento, no solamente empírico, sino también de que buscan las formas y las maneras de poder, lo que decía Marcos, en la ausencia de lo que sucede en ciertos países como Venezuela, Colombia, etcétera, donde la educación obviamente ha mermado y ha decaído para estar justamente donde estamos, porque necesitan en un pueblo ignorante. Nos quieren pueblo, o sea, no quieren justamente ciudadanos. Entonces, al ver toda esa ausencia y esa falencia, hablando siempre con el doctor Humberto, decíamos, ¿cómo se puede justamente propagar mejor las ideas? Bueno, están las redes sociales, está YouTube, están estos medios de comunicación que ahora están al alcance de cada uno de nosotros, y tenemos que sacarle provecho. Vemos justamente que literatura muy importante desde siempre, de lo que vivimos, por ejemplo, 1984 de Orwell, lo vemos ya en audiolibros en todas partes, en Spotify, etcétera, y decimos, bueno, es que yo creo que es necesario para la falencia y la carencia que hay tan grande aquí en Occidente, es necesario que hagamos los audiolibros. Siempre le comentaba al doctor Humberto, es que las personas justamente están tan ocupadas, pues pierden tiempo, muchísimas horas en tráfico, en un banco. En los bancos ya se pueden poner los audífonos y estar esperando. O sea, hay muchos tiempos donde se pierde, y decíamos, bueno, la mejor opción justamente en los audiolibros, porque no todo el mundo tiene justamente la adquisición, no solamente económica, sino también de tiempo para poderle dedicar a un buen libro. Entonces decidimos eso,
y por eso el primer proyecto, como dice Marcos, sí, nos tardó más de 2 meses y fueron esas 7 horas. Después con Habla el General, que fueron 17 horas. Marcos puede decir lo que se tardó en producción, pero es impresionante la gran cantidad de horas, no solamente que invierte Marcos a la hora de hacer la voz y que él mismo se va corrigiendo y él mismo va editando. Entonces no es que, por eso es que él menciona más o menos 2 meses y pico en el primer audiolibro, pero resulta, súmenle todas las horas que de repente esas 7 horas conllevó a tantas correcciones y después la producción de lo que es visualmente. Obviamente no es que haya copiado, pero sí tomé como guía varios audiolibros que conseguí y libros que obviamente pues son referencias importantes también para nosotros. Tomé esa referencia y yo dije, quiero hacer tal y tal cosa en esta forma. Obviamente yo, perdón, como bien lo mencionaba el doctor Humberto, yo soy psicóloga y también soy entrenadora deportiva, pero nada que ver con la parte tecnológica, así que todo este aprendizaje ha sido enteramente empírico, yo sola, ensayo y error, y probando y requete probando, que les puedo decir que mi deporte, la natación artística, ha sido casi que fundamental, porque es como sincronizar no solamente entre la música, las imágenes, la voz de Marcos, y eso me ha funcionado obviamente para que sea un poco más sencillo, porque obviamente son demasiadas horas, demasiado tiempo, y más con el trabajo del activismo político, que el hecho de haber introducido el segundo audiolibro Habla el General es porque obviamente somos venezolanos y obviamente no es que sea nuestra prioridad. Para nosotros la prioridad siempre va a ser, como dice Marcos, la libertad, pero la verdad y sin llevar los sesgos que llevan justamente los grandes medios, que eso era lo otro que quería comentarles. Lastimosamente, ver, como bien lo dice, y quiero saltar un segundo al panfleto, como la telebasura o la radiobasura, que realmente mucha gente todavía al día de hoy consume de esos grandes medios. Entonces, es una alternativa que, entre comillas, si quiero hacer una cuña, más allá de seguir apoyando a la Fundación Gustavo Bueno, es que obviamente es importante para nosotros en el canal, en Repúblicos TV, de que hagan los comentarios, más allá de que compartan, más allá de que su manito arriba del like, es importante porque otra cosa que quería comentarles es que es importante, como les venía mencionando, los comentarios, más allá de los likes, más allá de el compartir, es importante. Para nosotros no es ninguna ofensa cualquier crítica. Cualquier crítica va a ser siempre bienvenida. Hay en algunos comentarios que de repente se pudieran haber manifestado de, por ejemplo, la música. Y sí quiero hacer una salvedad en cuestión a esa situación porque entiendo, por ejemplo, el target es muy diferente para la Fundación Gustavo Bueno al target que obviamente bien relataba y mencionaba anteriormente mi compañero Marcos. Y realmente, más allá de todo lo que tiene que ver con el target, una de las cosas más importantes es que nosotros, lamentablemente, pero con todo el amor, con toda la pasión, con toda la entrega y dando lo mejor de cada uno de nosotros dos, no tenemos equipos profesionales. Entonces, lamentablemente, para tapar ciertas cosas, ruidos, bien sea de cables o de ambiente, pues obviamente también es supremamente necesario utilizar esos fondos de música, más allá también, porque ahí sí les quiero comentar desde el punto de vista psicológico, que en eso sí me especializo, es importante el captar, el que las personas justamente no tengan en un contenido denso, no se aburran y estén supremamente alerta. Porque lo bueno de los audiolibros es que tú puedes parar en X momento, o sea, lo escuchaste una hora, paras y sabes dónde o anotaste o quedó ahí
estacionado el video donde quedaste y después lo puedes retomar, así como si estuvieras leyendo cada una de las páginas de un libro, pero es siempre tener el alerta de la atención, el alerta de la captación, tanto del consciente como del subconsciente. Entonces eso es básicamente lo más importante que quería comentar y agregar, además de lo que ya nos comentó Marcos. Bueno, yo voy a tomar la palabra. Quiero decir tres cosas. Primero, mi contacto con la obra y el pensamiento de Bueno. Segundo, mi contacto pues con estas obras específicamente y algunas preguntas que quiero compartir con Joana y con Marcos. En primer lugar, lo que yo quiero decir es que yo no de formación, yo no estudié filosofía. Yo soy abogado, estudié Derecho en la Universidad Católica del Táchira y mi formación pues ha sido, en cuanto a teoría política, ha sido lo que estudié como en mi carrera de Derecho, todo lo que es, digamos, la parte que corresponde a ciencias políticas, todo lo que tiene que ver con el Estado y mi interés autodidacta de poder leer algunas obras. Y acá es donde viene la pertinencia de este comentario. Yo lo hice como creo que lo hemos hecho mucho, de manera empírica. Yo comenzaba con un libro, por ejemplo, puedo confesar acá, yo he intentado varias veces leer El Capital de Carlos Marx. Hasta bien avanzado en mis años de vida entendí que es un libro que no se puede leer, sino que hay que estudiarlo, por ejemplo. Pero bueno, es para un poco para decir que yo he sido pues de esas personas que teniendo interés por la política y por la formación política, nunca sentí que tenía un sistema, una manera sistemática de poder estudiar esos asuntos. Y bueno, eso fue, digamos, eso transcurre entre lecturas acá, lecturas allá, por supuesto, en la medida en que uno va madurando, bueno, va creando, pues vamos a decir, su propio sistema con errores, con falencias, etcétera. Y uno va construyendo, pues, un mapa de pensamiento. Si se quiere. Es una vez que yo entro en contacto con una persona que yo conocía desde que yo estaba en mi época de liceo, Alberto Franceschi, cuando yo lo identifico a él como un líder en Venezuela. Él era militante de diferentes corrientes trotskistas, del marxismo, etcétera. Luego él se sale de eso, él entra en un proceso de revisión teórica. Él siempre siguió en la política como un referente en la política venezolana y yo le conocí él siendo muy joven y por escritos que él había publicado hace mucho tiempo. Luego, a mediados de los años 2000, 2007, 2008, 2009, entro en contacto con él por sus posiciones en Venezuela, buscando también nuevamente un referente que fuese, digamos, estuviese en sintonía con lo que estaba viviendo Venezuela. Y a partir de allí desarrollamos una relación de amistad en lo personal y en lo político. Y es una amistad, una relación que yo celebro públicamente. Yo considero a Alberto Franceschi uno de mis mentores políticos en mi edad adulta. En mi edad joven tuve otros mentores políticos. Y Alberto Franceschi es prácticamente quien en buena parte pues me ayuda en esa búsqueda a repensar muchas cosas que yo había tomado como verdades absolutas en mi época de militancia política joven. Y como yo siempre digo, yo he entrado en un proceso de repensar, me ha tocado que desaprender cosas para aprender ideas nuevas. ¿Por qué esto es importante? Porque es a partir de esa relación con Alberto Franceschi que yo entro en contacto con el pensamiento de Gustavo Bueno, a quien yo no conocía, ni conocía su obra, pero desde el momento en que entré en esta relación más frecuente, más coordinada con Alberto Franceschi, él siempre me dijo, mira, tienes que ver los videos de Gustavo Bueno, tienes que ver los videos de la Escuela Filosófica de Oviedo. Tienen una publicación que se llama El Basilisco, tienen una publicación que se llama El Catoblepas. Y todo esto pues me parecía, digamos, extraño porque nombres que jamás en mi vida había escuchado, pero a partir de las referencias que Alberto Franceschi me hace a los videos de la Fundación Gustavo Bueno es que yo entro en contacto con la obra de Bueno y por supuesto tomo interés. De aquí pues para mí fue un descubrimiento extraordinario
porque me permitió pues hacerme algo que yo había sentido de lo que había carecido en mi vida política, que es de un sistema que me permita construir, tener las coordenadas para construir un mapamundi que me permita entender la realidad. Y esto es un poco a lo que yo quiero ir, ¿no? Yo capto que una vez que Joana plantea la inquietud, bueno, ¿qué podemos hacer los repúblicos para contribuir positivamente a la educación política? Entonces, yo que he pasado en mis orígenes, mi primera fase de militancia política fue en la socialdemocracia. Y bueno, tuve otras experiencias con algunas corrientes, inclusive trotskistas, más en mi edad madura. Yo que entiendo la preocupación, de dónde viene su preocupación, pero que he pasado por diferentes procesos de ideologización y de usar la ideología y las ideas como propaganda, como método de adoctrinamiento. Y quienes hemos estudiado ya pues un poquito entendemos que el problema es cuando la ideología se convierte en un mecanismo para ocultar la realidad. Entonces estamos trabajando en un mundo de sombras, ¿no? Es un poco la metáfora, la referencia que hace la caverna, la metáfora de la caverna de Platón. En ese mundo de sombras vivimos y por supuesto las ideologías que son necesarias, pero las ideologías pues contribuyen a ocultar la realidad. Es justamente eso lo que yo veo en el pensamiento de Bueno, y cuando Joana me dice, bueno, ¿cómo podemos plantearnos una iniciativa de forma, cómo podemos educar políticamente a la gente que nos sigue? Lo que a mí me preocupa con esa idea es cómo podemos hacer algo que sea distinto a lo que otros han hecho. O sea, cómo podemos hacer algo que no termine convirtiéndonos a los repúblicos en una secta, donde, ok, esta es la verdad absoluta, este es el pensamiento de Alberto Franceschi y nada se puede discutir. A mí lo que se me ocurrió, yo dije, bueno, mira, yo creo que nosotros deberíamos dedicar, si algo positivo podemos hacer por nuestra causa en Venezuela y por la causa en Hispanoamérica, es educarnos políticamente y estudiar con las personas que han demostrado claridad en estos temas. Y ahí hay una expresión que a mí, desde que yo la escuché, es una expresión de Gustavo Bueno que me persigue. Porque en esto de la política uno a veces tiene que lidiar con temas del corto plazo, el mediano plazo, las expectativas. Estamos luchando para un cambio en cuántos meses, en cuántos años. Y son diferentes. Entonces estamos mezclando cosas que son diferentes escalas que terminan pues prácticamente por confundir. Y hay una expresión que creo que fue en una entrevista donde a Gustavo Bueno le preguntan, bueno, le dicen, bueno, pero ¿qué es lo que se puede perseguir con todo esto finalmente? De tener la filosofía crítica como una manera de examinar la realidad. Y él dice, mira, lo más a lo que podemos aspirar es a entender. ¿Y por qué esa frase tan sencilla me persigue? Porque es que entender tiene un profundo significado filosófico. Entender significa ver las diferencias. Entender que la realidad no es algo, como dice en el vocabulario de la Escuela Filosófica de Oviedo, no es algo lisológico, liso, homogéneo, sino que la realidad son diversidad de fenómenos que están interactuando, estromas de esa realidad, heterogéneos, es lo que hemos también aprendido, la idea de Simploqué, que los que son conocedores dirán, bueno, pero eso es un cliché. Bueno, para los que no conocen, ¿verdad? Ese principio de la Simploqué, lo que plantea, que lo asume Gustavo Bueno, es parte fundamental del pensamiento, del sistema del materialismo filosófico. Quiere decir que no todo está relacionado con todo, ni nada con nada. O sea, entre esas dos posturas, la filosofía crítica lo que plantea es que unas cosas están relacionadas con otras y otras pues no. O sea, unas con otras, pero no todas con todas, ni ninguna con ninguna otra. Entonces, eso lo que permite es entender, ver la diferencia. Yo le decía a Joana, cuando me plantea eso, digo, mira, si nosotros podemos hacer algo útil, es contribuir a que las personas que comparten nuestras inquietudes y nuestras ideas tengan en sus manos herramientas para trabajar. No que se aprendan un credo,
ni es el credo de Alberto Franceschi, ni es el credo de Gustavo Bueno, no, no. Es un sistema, unas herramientas, unas armas que permitan hacer cosas, construir o, siguiendo la línea sistemática del pensamiento de Gustavo Bueno, destruir esas falsas creencias, destruir esas sombras, destruir lo falso para reconstruir y recomponer. Y entonces sí poder tener nosotros algo que tenga piso en la realidad y que tenga, digamos, una racionalidad que le respalde. Con esta explicación lo que quiero decir es que con esa idea es que comentando con Joana, decíamos, bueno, el pensamiento de Bueno y el sistema del materialismo filosófico ofrece una cantidad de herramientas fundamentales, pero nos enfrentamos a un problema al cual yo me había enfrentado antes, que es la profundidad y la densidad de unos contenidos que no son para la lectura recreativa, sino que son contenidos densos que hay que estudiarlos de manera sistemática. Pero es cierto, como hemos aprendido, todos somos filósofos porque todos estamos manejando ideas, pero no todos tenemos el mismo rigor metodológico, ni estamos en los mismos niveles cognitivos para poder absorber esos contenidos. Y sobre eso, y tomando en cuenta la importancia que es enriquecer el debate político, manejando conceptos e ideas y no simplemente opiniones que a uno se le ocurren, es que conversando entre una cosa y otra dijimos, bueno, hemos tenido unas experiencias con estos otros audiolibros, nosotros podemos emprender un trabajo con más rigor, tomando entonces justamente uno de los libros de Gustavo Bueno, que es La Vuelta a la Caverna, Terrorismo, Guerra y Globalización, donde desde el punto de vista filosófico, Gustavo Bueno aborda temas, si se quiere, mundanos. Mundanos no porque sean de cuarta o de quinta categoría, sino que son temas del mundo, temas de la realidad, son temas actuales, del presente en marcha. Este es un libro que a mí me ha sido muy útil, no solamente para los estudios que he hecho con el diplomado de Introducción a la Filosofía organizado por Funiver y la Fundación Gustavo Bueno, sino que este es un libro que yo considero para mí es como un manual, porque es un libro de cabecera, porque aborda temas de política desde el punto de vista filosófico, con rigor, con metodología, pero además lo hace de una manera que es comprensible. Y esa es la razón que respondería a la pregunta, ¿por qué este libro, Vuelta a la Caverna, y no otro? Bueno, si nosotros hubiésemos querido, pudiésemos comenzar cronológicamente o de una manera introductoria con los ensayos materialistas, con el papel de la filosofía en el conjunto del saber, pero obviamente lo que estábamos pensando en ese momento es qué podemos hacer para propagar ideas y conceptos que sean útiles a las personas que lo van a recibir. En mi caso, yo puedo decirles que este es un libro que lo he leído 2 veces. Bueno, lo he leído, lo he estudiado y todavía me siento que tengo cada vez que lo leo, pues voy consiguiendo cosas, voy tomando nota. Pero como el contacto que yo tuve con la producción que realizaron Joana y Marcos con el audiolibro, yo me lo planteé de esta manera. Para mí es como si yo lo que hice es que puse un fin de semana, dije, bueno, me voy a programar, voy a imaginar que voy a ir a un seminario con Gustavo Bueno. Y es un seminario que el primer día me dura 8 horas, el segundo día me durará 6, 7 horas. Entonces, de esa manera, porque yo quería escucharlo en bloque, no quería, como he hecho con otros audiolibros, que de pronto uno escucha 30 minutos, va a hacer otra cosa, no. Yo me lo asumí como un seminario y lo escuché completo y puedo decirles que para mí ha sido de una gran utilidad. Yo creo que es un trabajo que va a ser muy útil para mucha gente porque, y entonces acá yo reitero lo que decía Joana, el formato, o sea, yo particularmente, para mi gusto personal, yo prefiero leer el libro, pero reconozco que hoy día
por estilo de vida o por ocupaciones, hay mucha gente que no tiene el tiempo o no le gusta leer un libro. Entonces yo sí creo que poner estos contenidos en un formato audiovisual, en este caso presentarlo como un audiolibro, es de una gran utilidad porque facilita propagar las ideas, pero también en un formato que para muchas personas puede ser mucho más eficiente que leer un libro. Por supuesto, si alguien va a hacer un trabajo en más profundidad y hay que tomar citas, pues bueno, hay que leerse el libro. Yo creo que el audiolibro no sustituye la lectura del libro, pero yo sí creo que tiene un espacio que corresponde y es un espacio propio y es útil porque es un recurso para aquellas personas pues que no tienen el tiempo o no tienen la disposición de hacerlo. Para mí ha sido bien, una buena experiencia. Y yo lo que diría, me gustaría que comentáramos brevemente antes de entrar con el panfleto materialista. Joana lo tocó de alguna manera, pero yo creo que sí es importante. Yo estuve revisando, tomé unas notas. En el caso del libro Vuelta a la Caverna, que está disponible, por cierto, ese audiolibro está en el canal de Repúblicos TV, pero también está en el canal Nódulo TV. Ahí lo pueden escuchar, ahí lo pueden disfrutar. Como dijo Joana, yo también los invito en cualquiera de los dos canales a que una vez que lo escuchen, hagan sus críticas, hagan sus comentarios, porque justamente de eso se trata. Se trata, como hemos aprendido de Gustavo Bueno, pensar es pensar en contra de alguien, en contra de algo, es pensar en forma dialéctica. Aquí no estamos para que nos lancen flores, sino para escuchar críticas y comentarios a estos trabajos que se están presentando y a las ideas mismas que están en discusión. Pero lo que quería comentarles es que entre los dos canales hay un promedio más o menos de unas 2.500 vistas. Yo no voy a decir que son 2.500 personas que se han escuchado completamente, pero 2.500 personas que han mostrado interés en el libro La Vuelta a la Caverna. Y hago este comentario para hacerle pues una pregunta a Marcos y a Joana, que es lo que estuve leyendo en los comentarios en el canal de Nódulo TV. Hay varias personas, hay una cantidad, casi todos los comentarios son para felicitar por el trabajo que se hizo, pero hay una cantidad importante de personas que hacen la observación de que, bueno, de que la música tapa la voz, de que la música distrae. Y aunque Joana ya tocó de alguna manera esto, yo creo que sería interesante pues, un poco revisar qué opinan ustedes sobre estas críticas pues, que se han hecho, ¿no? Hay gente que dice que habría sido mejor ese audiolibro sin la música. Y porque la música, bueno, de alguna manera tapa la voz y esto. Entonces yo quisiera que ustedes comentaran algo sobre esto. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Marcos. Bueno, respecto a... Sí, respecto a eso, la respuesta es más sencilla de lo que la gente puede imaginarse. Nosotros no contamos con un estudio de grabación. Es decir, yo particularmente no tengo una zona insonorizada donde pueda hacer una grabación y esta no esté alterada con ruidos parásitos o ruidos externos. Tampoco contamos en este momento con equipos de grabación y equipos de producción y equipos de postproducción que sean de nivel profesional. Lo que tenemos es prácticamente una sala amateur para poder hacer estas grabaciones. Así que es imposible, por lo menos en este momento para mí, poder hacer una grabación en la que el micrófono de manera natural capte el ruido ambiente, tenga ruido blanco. A veces se produzcan imperfecciones en la grabación producto de las discontinuidades eléctricas y electrónicas que existen en este momento en la localidad donde yo vivo. Así que poder llevar a la gente un producto, llevar un audiolibro donde no exista música de fondo, no creo que sea lo más adecuado en este momento. Precisamente por eso, porque van a escuchar
ruido de fondo, gente hablando, golpeteos, animales, de vez en cuando perros ladrando, carros tocando corneta o claxon, como lo llaman en Europa. Es muy difícil, muy difícil en este momento poderles llevar un audiolibro donde no haya ese ruido de fondo. Yo, que he tenido que indagar y aprender tecnologías de lo que tiene que ver con la grabación de cualquier tipo de producción audible, utilizo programas que reducen el ruido de fondo, eliminan cliqueos, levanta un gran porcentaje de ruido blanco, pero hay cosas que no se pueden evitar. Esa es la razón por la que se pone la música de fondo. Siempre hemos tenido presente que no a todo el mundo le pueda gustar la música de fondo. También hemos tenido presente de que pueden haber momentos que esa música de fondo sea más alta de lo que el público o algún segmento del público pueda considerar apropiado. Pero tienen que entender de que existe una razón para eso. No es caprichoso, no es que se incluye la música por gusto, sino porque la capacidad técnica que tenemos en este momento no nos permite hacer otra cosa, no tenemos alternativa. Sin embargo, siempre buscamos ajustar unas pistas musicales que no sean tan invasivas, que sean lo más neutrales posibles. Y aún así también estamos de acuerdo de que pueden haber momentos en el audiolibro que la música se acerque muy peligrosamente al umbral de la voz del narrador, en este caso la mía. Sin embargo, en líneas generales, creemos que a pesar de esas dificultades técnicas, el producto es aceptable. Esa es la razón principal por la que nosotros le incluimos a los audiolibros ese tema musical que sirva como telar de fondo. Ahora también hay otro detalle. Esa es la primera razón, la primera causa. Así como hay gente que les molesta, no es el público promedio que escuche este tipo de contenido. Es decir, como les mencioné al principio, nuestra intención es atraer a la mayor cantidad de personas para que de una vez por todas tengan en sus manos a disposición, como usted también mencionó, herramientas que les permitan abrirse a un nuevo paradigma y abandonar el viejo paradigma premasticado que grupos de poder desde hace décadas nos han inculcado como si fuese la gran verdad. Pero para poder hacer esto, para poder atraer a gente que no tengan conocimiento previo de temas como, por ejemplo, la filosofía, la política, que no tengan claros sus conceptos y principios, no tanto los principios, los conceptos y las definiciones ideológicas. Es muy relevante no hacerle el contenido o el material que se le está dando que sea muy pesado o muy denso. Y la música contribuye para que eso que el lector, o en este caso, quien está escuchando el audiolibro, asimile de una manera menos tediosa y más amena el texto, que normalmente cuando una persona lee, obvio que no tiene la música de fondo. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero ¿cómo interesas tú a una persona que no tenga ningún tipo de conocimiento previo, que no tenga referencias de ningún tipo, como los contenidos que estamos difundiendo, para que no
aparte ese interés de inmediato como lo apartaría de un libro. Si le ponemos a una persona común este mismo material en sus manos en forma de libro, yo estoy totalmente convencido de que más de la tercera parte no terminaría ni siquiera la introducción, porque lo consideran muy tedioso. Como les acaba de mencionar también Joana al principio, ella como conocedora de la psique humana, entiende que este tipo de material se le tiene que dar este enfoque preciso para atraer a mayores audiencias. Ese es nuestro propósito. Nuestro propósito no es tratar de reconvencer a gente que ya está clara, a gente que ya está con sus ideas bastante concisas, gente que es estudiosa del tema en lo que se refiere a la filosofía, en lo que se refiere a la política, a la sociología o a la ideología. Ya esa gente, ese tipo de público ya está totalmente claro en lo que quiere y hacia dónde quiere ir. Pero hay mucha gente que está en un limbo y esa gente no se le puede llegar con un material demasiado profundo de golpe cuando se le puede presentar exactamente el mismo material, pero que no sea tan con la misma rigurosidad, pero que no sea tan aburrido. Esa es la palabra correcta. La gente se aburre muy rápido, sobre todo en estas nuevas épocas, donde la gente ya ha dejado de ser lectora, la gente ya no lee, sino que consume contenidos audiovisuales. Y cada vez el contenido audiovisual que la gente consume es más breve, menos enriquecido y por el contrario termina convirtiéndose prácticamente en basura. ¿Por qué? Porque estamos nosotros bastante claros de que el sistema lo quiere así. El sistema político actual quiere y necesita que la gente sea cada vez menos inteligente o que su inteligencia, su nivel intelectual se vea decaído y que generación tras generación, según vayan pasando los años, sean menos capaces de resolver sus problemas por sí mismos porque no tengan capacidad de pensar. Y hace muchísimos años, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, se ha aplicado de manera sistemática y manera científica, con método científico, la ingeniería social para convertir al ser humano de un ser pensante a un ser totalmente sumiso y dependiente de estructuras de poder que están más arriba y que sean los que les dictaminen lo que tienen que hacer e incluso lo que les tiene que gustar. Si nosotros comparamos hoy día a el segmento de la población que se instruye, que lee, que tiene curiosidad al momento de querer aprender algo nuevo, comparamos a la gente de hoy, en la tercera década del siglo XXI, con la gente que había antes de la Segunda Guerra Mundial, podemos ver de que la proporción de gente interesada en leer puede ser que se haya mantenido. Pero hoy día lo que lee la gente es basura. Hoy la gran mayoría de la gente no está ni siquiera dispuesta, y parece mentira, pero es cierto, y estas son realidades que hay que mencionar. La gente en estos momentos no está ni siquiera dispuesta a leer un texto que pase más de una página porque se aburren. No es ni siquiera que pierden el interés, sino porque se aburren. Y eso es anormal, eso no es algo que es propio de nuestra naturaleza humana. El ser humano se caracteriza, lo que siempre lo ha caracterizado ha sido su espíritu aventurero, su espíritu de conocer nuevas fronteras, de ir mucho más allá, incluso a riesgo de su propia existencia, de su propia vida. Y así lo demostraron exploradores, gente ingeniosa a lo largo de los últimos 25 siglos de desarrollo de la historia humana. Pero no es casualidad que en los últimos 30 años, en los últimos 50 años, vamos a ser un poco más conservadores, en los últimos 30 años esa tendencia se haya revertido.
El ser humano, y ya está comprobado por estudios científicos, el ser humano ha perdido capacidad intelectual. El promedio de coeficiente intelectual de los seres humanos desde la década de los 70 a la década actual ha venido en franca disminución. Primera vez en la historia de la evolución humana que el ser humano pierde inteligencia. Y uno simplemente tiene que ponerse a determinar cuáles son los factores que ha producido y generado esta situación. Y cuando uno lo ve, es que el ser humano se ha vuelto flojo, se ha vuelto dependiente, se ha vuelto conformista. Y hay una gran explicación para eso, pero lo podremos dejar para otro programa, ya que nuestra intención en este momento es hacer ver a través de contenidos audiovisuales que sean lo más amenos posible, pero con la misma calidad de contenido que podría tener un lector normal que leyese el libro, pero que esté a disposición de las masas, porque son precisamente las masas los grandes segmentos de la población, sin importar, y esto es lo más curioso también, sin importar su condición social, sin importar si son ricos, clase media o pobres, todos están siendo afectados exactamente y precisamente por ese mismo fenómeno. Nuestro interés, nuestra intención es aportar un granito de arena que sirva a la gente o a pequeños grupos de gente para que abandonen esa tendencia y piensen por sí mismos, con su propio criterio, con pensamiento crítico acerca de qué es lo que realmente quieren a futuro, tanto para ellos como para sus familias y por ende para su sociedad, para su nación, para su estado, para su país y por supuesto, en líneas generales, para la cultura, que es la cultura occidental la que nos compete. Ese es nuestro propósito. Y esa es la razón por la que los audiolibros, en este momento, que estamos produciendo para todos ustedes, incluyen esa música, que a algunos les puede parecer molesta, pero tiene una razón. No se ha puesto allí por capricho de nosotros, o tampoco se ha puesto allí para infantilizar una obra tan majestuosa, como en este caso puede ser las producciones, los libros del señor Gustavo Bueno. Espero que haber llevado particular y gracias por haberlo preguntado, porque en verdad lo consideramos relevante y siempre lo tenemos presente a la hora de hacer la edición final de todos los audiolibros, de qué es lo que realmente nosotros queremos transmitir a la gente y que la gente al mismo tiempo mantenga el interés, no se pierda entre las líneas. Y el mensaje que el autor quiere llevar a cada uno de sus lectores o audiencia en este caso, llegue tal cual como él se lo planteó. Joana. Bueno, yo lo único que voy a tratar de arreglar para ser más concreta en el hecho de que ya relató bastante bien y explicativo de una manera que no es para que dejen de hacer las críticas, al contrario, sigan haciendo las críticas, simplemente es un poco el entendimiento y tampoco es empatía del entendimiento de esta parte. Y es que para nosotros es fundamental, y yo sí quiero hacer un gran paréntesis, porque en lo que nos compartió el doctor Humberto, del por qué y cómo él llegó justamente a la fundación, y es parte de lo que a mí justamente me enganchó. Prácticamente hace 4 años, cuando estábamos justamente en plena pandemia y estábamos todos encerrados, y empiezo yo a estar, porque no tenía tiempo en mis otros trabajos, repito, como psicóloga o como entrenadora deportiva, realmente nunca me interesó la política, jamás. Y al estar encerrados,
no continuar el contrato. Empiezo a estar en las redes sociales y bueno, me disculpan, pero yo sí creo mucho en Dios. Y oh, voilà, se me aparece el maestro Alberto Franceschi. No lo conocía siendo venezolana, repito, nunca me interesó la política. Eso sí, desde los 16 años, cuando el señor Chávez hizo el golpe de Estado, yo siempre supe que esa era una persona muy maligna para el país y jamás voté por él. Lastimosamente, sin saberlo, sí fui socialista y voté por todos esos socialistas que obviamente jugaron el juego con él, valga la redundancia. Pero el punto es que cuando consigo al maestro Franceschi y inmediatamente consigo al doctor Humberto, empiezo a perseguirlo porque yo soy una persona demasiado, no sé, insistente. Yo misma me digo Drupi, que aparezco en todas partes, insistente, y les decía cada rato de que yo quería ser repúblico. Cuando por fin me contacto con el doctor Humberto hace una reunión conmigo, con mi familia, y después me contacta con el maestro Franceschi. Mamá sí sabía quién era el doctor Alberto Franceschi. Y obviamente son los que me insisten, ellos dos son los responsables que me insisten en que me exponga públicamente a hablar cuando yo odio una cámara, odio una foto. Y en toda esa parte empírica, como bien decía, por eso te valoramos tanto, Marcos, porque aquí todos somos empíricos en algo. Entonces, y no es lo mismo un programa mío desde hace unos años atrás, que no soy perfecta tampoco todavía, pero no es lo mismo un programa de hace unos años atrás a lo que de repente estoy haciendo ahorita. ¿Por qué? Porque si hay algo muy importante que quiero reforzar y recalcar que comentó el doctor Humberto, es la importancia en la única influencia que tiene Alberto Franceschi en nosotros, y es que estudiemos. Entonces, uno de mis grandes sueños ahorita, cuando uno pasa toda esta transición en la que nunca fui de izquierda, pero voté por socialistas, uno siempre y cada vez yo me hago unos mea culpa, porque hasta el 2017 yo creía en la falsa oposición venezolana. Y todo tiene que ver con política, todo. El deporte que hice durante 35 años tiene que ver con política. La salud, en la que va incluida la salud mental, que es mi profesión, va incluida la política. ¿Por qué ha sido tan importante? Y como también mencionaba, pudimos haber empezado por otros libros, por otros ensayos o por el propio panfleto. Pero en la coyuntura mundial que estamos viviendo, pues obviamente cuando se habla justamente en la vuelta a la caverna sobre terrorismo, guerra, globalismo, narcotráfico, es lo que estamos viviendo. Ese libro fue hecho por el maestro Gustavo Bueno en el 2004. Estamos 20 años después y podemos cambiar ejemplos y es exactamente lo mismo. O sea, es encontrar, y a mí se me pone la piel de gallina, porque es encontrar a un maestro Gustavo Bueno como un visionario. Las personas, cualquier persona común que diga, no, pues el Nostradamus, pues sí, es muy probable y podría yo decir y ser atrevida como si yo hubiese sido el Nostradamus de la filosofía y de la política mundial, porque es lo que estamos viviendo. ¿Por qué cuando nosotros decidimos empezar con el primer audiolibro de Jesús Maestro, El fracaso de la democracia? Porque justamente entre los grandes debates y la lucha que tenemos interna dentro de Venezuela es justamente porque siempre se ha apelado a la bendita palabra democracia, palabra que yo ya le tengo fobia, o sea, le tengo una gran fobia, que le tengo una aberración completa y total. Entonces, si hay algo que de verdad nos ha caracterizado a nosotros y lo que más me enorgullece, porque otra de las cosas que manifestaba el doctor Humberto era en el hecho de que nosotros no somos una secta y a veces 3 o 4 personas indeseables, tontas, que de repente opinan, nos tachan y nos dicen que somos secta, y es todo lo contrario. Nosotros siempre hemos buscado, no solamente con nuestro contenido,
aunado ahora a este maravilloso proyecto que son los audiolibros, y es justamente como decía, tanto Marcos como el doctor Humberto son herramientas para pensar, pero yo le agrego más no para manipular. Eso es lo más importante, porque nosotros no dictaminamos, obligamos y le hacemos como un reseteo a la gente para que piense exactamente igual que nosotros. No. Nosotros, Marcos y yo, tenemos diferencia. El doctor Humberto tenemos yo diferencia. Al maestro Franceschi y yo tenemos muchas diferencias. Pero eso es lo que más nos engrandece justamente como movimiento de Venezuela, como república, y nos distingue justamente de lo que también me siento extremadamente identificada con mi movimiento, es de que no somos un partido político. Eso es lo más importante, porque justamente lo que nosotros queremos y buscamos ahondar es en fomentar esa república de ciudadanos. Entonces, solamente también para agregar a lo que mencionaba Marcos, es que no es mucha gente. Cuando él explicaba las dos grandes diferencias de la música, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también de lo otro con respecto cuando explicó profundamente bien lo del target, y es que yo corregiría nada más que no es mucha gente, no es mucha gente, yo diría la mayoría de la gente, porque es que la mayoría de la gente, lamento decirlo, pero es que hemos sido, porque yo he sido parte de ello, hemos sido muy, pero muy ignorantes en el tema de la filosofía, de la política y de todo lo que tiene que ver con lo que nos concierne y nos compete dentro de nuestras libertades. De hecho, que solamente que para cerrar mi participación en este momento, yo sí sueño y espero que Dios me dé la oportunidad y muchas cosas mejoren, porque yo sí sueño justamente hacer mi maestría ahí en la fundación. Ese es mi gran sueño, porque yo digo, para mí es muy importante, y eso es justamente, repito lo que dije hace rato, es lo que inyecta el gran Alberto Franceschi, que uno estudie y que uno piense y que uno debata hasta con él. Eso era lo que quería comentar. Bueno, yo creo que podemos, una vez siguiendo ese criterio cronológico, si les parece, pues podemos avanzar a comentar el panfleto materialista. Este es el otro audiolibro que salió hace escasamente unos días. Yo tomé también pues algunas notas sobre el panfleto. El panfleto materialista, bueno, está solamente en este momento disponible en el canal Repúblicos TV. Tiene 261 vistas hasta este momento. Y para introducir el tema y que Marcos y Joana nos comenten igualmente el proceso que llevó a escoger este material para un audiolibro y no otro, ¿verdad? Y qué fue, bueno, cómo fue ese proceso, la producción. Yo lo que quisiera decirles es que mi relación con el panfleto materialista, es que justamente, como ya lo decía anteriormente, una vez que yo entro en contacto con las ideas y la obra de Bueno, compré algunos libros por mi propia cuenta a través de Amazon, pero luego tuve la oportunidad en el año 2018 de participar en los cursos de verano, cursos de filosofía de verano, en Santo Domingo de la Calzada. En ese año fue dedicado al tema de la literatura. Y allí tuve la extraordinaria situación pues, de conocer en persona a Gustavo Bueno Hijo, quien pues, me atendió con una gran amabilidad. Él simplemente me conocía por referencia, porque él sí tenía pues, ya una comunicación con Alberto Franceschi. Y lo que puedo decir de manera anecdótica es que Gustavo Bueno me envía de regreso a los Estados Unidos más o menos con unos 30 libros que generosamente me obsequió, y que yo pues pensé que, bueno, dije, bueno, maravilloso, pues ahora sí vamos a entrarle a esto del materialismo filosófico. Lo mismo que yo venía haciendo antes, pues comenzaba con un libro, no entendía, seguía con otro,
porque bueno, ya lo hemos dicho, es una obra con contenidos muy densos y que hay que sentarse a estudiar. Ese es un poco el punto. Y yo debo confesar que en ese momento me sentí un poco frustrado porque yo decía, bueno, yo tengo el genuino interés de estudiar, de aprender, pero bueno, es que estoy acá tratando con conceptos y con ideas que yo jamás en mi vida había estudiado y que me plantean la dificultad de tener que pararme en cada página 20 minutos y releer y volver a leer. Y bueno, me hizo consciente de mis deficiencias, razón por la cual mi refugio, mi atajo fue ir a revisar los ensayos que había publicado Gustavo Bueno en el Basilisco, en el Cato Blepas, para poder pues un poco tratar pues de ir armando mi mapa mental con relación al materialismo filosófico. Pero no me había dado cuenta que en la cantidad de libros que generosamente Gustavo Bueno dijo me había obsequiado estaba este, que en su momento no me llamó la atención porque nunca he tenido afición a los cómics, pero una vez que tiempo después lo descubrí y lo leí, me di cuenta de que yo lo considero mi caballito de batalla, porque este es en realidad digamos, este cómic o este folleto, el panfleto materialista, es lo que me permitió ayudar a crearme ese mapa mental para poder entender por lo menos por dónde van las cosas y entonces ir poco a poco organizando mis lecturas. A mí me encanta porque está planteado, yo creo que, y me adelanto a la opinión que más adelante ustedes puedan tener, pero Juan José Méndez yo creo que capta con este panfleto materialista la esencia, lo básico, en mi opinión, que hay que saber para introducirse en el tema del materialismo filosófico, para introducirse en el pensamiento de Gustavo Bueno. Por supuesto que el materialismo filosófico y el pensamiento de Bueno es mucho más que esto. Tiene muchas cosas y con mayor profundidad, pero yo creo que la claridad con la cual Juan José Méndez lo enuncia acá es magistral. Y yo creo que el mérito consiste justamente primero en la claridad y segundo en la capacidad de sintetizar lo más importante del pensamiento de Bueno en este documento. ¿Por qué es importante? Bueno, porque Juan José Méndez tuvo que enfrentarse a la decisión, bueno, escoger unos contenidos y descartar otros, para finalmente pues tener algo que yo creo que es sumamente útil para presentar en líneas generales lo que es el pensamiento de Bueno. Y este es otro libro o otro folleto, pues que yo lo he leído varias veces. Cada vez que yo conozco a alguien a quien aprecio, a que quiero obsequiarle algo, le regalo esto. Y a veces los he fotocopiado, otras veces el propio Gustavo Bueno me los ha suministrado o yo mismo los he comprado, porque me parece que una persona que sin tener formación política o filosófica quiere entender por lo menos captar lo esencial de Gustavo Bueno, aquí está. Y esto es para decirles que yo le tengo un gran cariño a este panfleto materialista porque me ha sido de gran utilidad. Otras personas también pues me han comentado lo mismo. Mi historia no se parece a la de muchos de los maestros que tenemos en la Fundación Gustavo Bueno, en el materialismo filosófico, que han estudiado con gran rigor y disciplina por su propia cuenta las obras de Bueno. Yo los admiro. Yo debo confesarles que para mí ha sido de una gran ayuda participar en el diplomado de introducción a la filosofía que organizó Funiver, o que organiza, porque es un programa que todavía está en marcha, que organiza Funiver y la Fundación Gustavo Bueno, porque es lo que de alguna manera, en forma sistemática, me permitió organizar y abordar y coordinar las lecturas de la obra de Bueno. Sin embargo, yo sigo regresando a mis dos libros que yo llamo caballito de batalla, que son La Vuelta a la Caverna y el panfleto materialista, porque es como tener presente el mapa, ¿no? Esto es para decir que a mí me sorprendió gratamente, no fue mi idea, debo confesarlo, fue una idea de Joana y de Marcos, no tengo claro, pero no fue idea mía. Y cuando me hicieron saber que estaban en el proyecto de hacer este audiolibro,
debo confesarles que a mí, en primer lugar, me encantó la idea. Yo les dije, maravilloso, pero, pero también pensé, bueno, es difícil hacer un audiolibro de un cómic. Pero esa parte sí no se la dije a Joana para no desalentar el proyecto. Yo dije, no los voy a contaminar con mis angustias, porque quien lo haya leído y quien no lo haya leído, bueno, por favor, léalo, consígalo, cómprelo, fotocópielo o escuche el audiolibro, que es maravilloso. Yo lo he escuchado 4 veces, me encanta porque, y les voy a decir, ellos tendrán sus razones. Para mí lo interesante es que este es un cómic que de manera muy sencilla va explicando las ideas, los conceptos, pero como todo cómic, pues tiene una serie, digamos, de personajes que van interactuando. A mí me encanta la manera como Marcos Brito, en forma magistral, juega con las voces, de manera que uno, en menos de una hora, creo que son como 45, 50 minutos, perfectamente uno disfruta de esa narración que es animada y en esa diversidad de voces, en ese juego de voces, en mi opinión, esa diversidad queda presentada de una forma muy armónica, y yo creo que la narración que hace Marcos le hace justicia a la calidad del panfleto materialista. A mí me parece que a mucha gente le va a ser de utilidad, creo que a mucha gente le va a gustar, pero no quiero simplemente decir lo que a mí me gustó, sino me gustaría que Marcos y Joana nos comenten a la audiencia, pues, de Teatro Crítico, cómo fue ese proceso, en qué ayudó las experiencias anteriores, y sobre todo Marcos, cómo hizo para lograr ese efecto maravilloso, esa combinación de voces, porque es el mismo, ¿no? Uno entiende que es el mismo, pero lo hace de una forma muy profesional, muy artística, que a mí particularmente me encantó. Pero quisiera que ustedes comenten cómo fue el proceso de producir el audiolibro El panfleto materialista de Juan José Méndez. Bueno, ahí sí me gustaría empezar a mí para que relate más a profundidad, Marcos, su experiencia, porque les quiero compartir justamente en pantalla si hay algo que nos caracteriza muchísimo y a título personal es el agradecimiento y el orgullo. Ahí está justamente en nuestro canal, como usted lo decía. De todos modos, también está en el panfleto, en la página web de la Fundación Gustavo Bueno, agregado al panfleto está el audiolibro. Pero yo quiero honrar este único comentario que hay en el panfleto, que ya justamente nos va a decir quién es, y me encantaría que lo dijera el doctor Humberto, quién es. Ley Rondo dice, genial, me preguntaba cómo se podía hacer un audiolibro de un cómic y veo que en este caso se puede hacer muy bien. Enhorabuena al narrador por su gran interpretación y repertorio de voces. Me he sacado unas cuantas carcajadas. Me siento muy honrado. Gracias. Con eso, yo quiero, por favor, rápidamente, para poder seguir y darle la palabra a Marcos, doctor Humberto, ¿quién es Ley Rondo? Bueno, esa persona que hace el comentario es nada más y nada menos que el propio autor del panfleto materialista, Juan José Méndez. Que, como lo dijo Joana, nosotros estamos agradecidos con él, porque en su momento él tuvo la dedicación de producir esta obra, que sin duda es una pieza fundamental en el repertorio, vamos a decir, intelectual, bibliográfico del materialismo filosófico. Yo creo que es una obra obligada, y por supuesto nuestro profundo y eterno agradecimiento a Juan José Méndez por la obra, y por supuesto por el reconocimiento que hace al trabajo del audiolibro. Pero qué orgullo y qué feliz coincidencia que el único comentario, el primer comentario, seguramente habrá más, es el del propio autor del panfleto materialista. Sí, yo comparto lo mismo que usted, doctor. O sea, yo estoy demasiado orgullosa y feliz, que digo, la verdad, sinceramente, si supieran todo lo que pasó detrás de cámaras, como dirían. Pero cuéntanos, queremos saber qué pasó. ¿Qué no pasó? Porque ¿qué no pasó? Yo voy a dejar a Marcos que profundice en eso, pero lo que sí quiero comentar, de verdad, que a mí me parece, y perdón porque suscriba también de nuevo
lo que ha dicho anteriormente el doctor Humberto, pero es que para mí y para muchos repúblicos, justamente el panfleto materialista es cabecera de cualquier repúblico. Eso es básico y primordial. Cuando usted menciona que qué pudo haber pasado, bueno, quiero regresar nada más un segundo a lo que fue justamente la caverna. En la caverna, que se nos olvidó comentar cuando dice qué pasó tras cámaras. Bueno, tras cámaras en la caverna, nosotros teníamos que sacar antes del 31 de diciembre ese audiolibro, sí o sí, porque nosotros somos de retos, de metas y que nos cumplimos esos objetivos. Y resulta que fuera lo que fueran las horas de trasnocho, las horas que nos tocara, las revisiones, las madrugadas en conectarnos Marcos y yo para cuadrar hasta ciertas imágenes, X, Y o Z, por eso se estrenó, si mal no recuerdo, La Caverna se estrenó creo que el 30 de diciembre. O sea, prácticamente trabajamos hasta el último día del año. No en vano, el panfleto materialista, justamente por esta honrosa entrevista que nos están haciendo a Marcos y a mí desde Teatro Crítico, nos pusimos el reto nuevamente de que el panfleto tenía que salir antes de la entrevista, sí o sí. Entonces fueron nuevamente trasnochadas, madrugadas y bueno, sin fin de cosas que miren, ustedes parecerá y sonará chiste, pero entre las miles de, a veces ustedes escuchan algunos ruidos que eso es lo que ocurre y les explicaba Marcos con la broma de los cables y eso, pero Marcos ha tenido que cambiar, miren, no les miento, yo creo que desde que empezamos desde el noticiero y los audiolibros, ha tenido que cambiar como 10 veces de audífonos, como 10 veces. O sea, es tal la mala calidad de los audífonos que están vendiendo que entre el uso y el abuso por el exceso de trabajo que no es nada profesional, pues obviamente más de 10 audífonos en todo este periodo creo que ha tenido que comprar este compañero mío haciendo grandes esfuerzos. Eso por un lado. Por otro lado, el hecho de sincronizar cuando uno es muy cierto y qué bueno que lo mencionó doctor Humberto cuando dice he escuchado 4 veces el audiolibro. El audiolibro en primera instancia hubo un error, pero eso sí fue un error humano más de parte mía, donde hubo en la primera publicación, porque ese que está ahorita es resubido y yo había justamente descargado 2 veces el mismo audio y por eso se repitió un párrafo, pero ya está resubido. Y hay una cosa que solamente una persona como yo, de un deporte como el mío, que es perfeccionista, nadie se ha dado cuenta. O sea, han traído más flores que lo que yo sí me he dado cuenta y yo he dicho, Dios mío, ¿será que vuelvo y lo edito y vuelvo y lo subo? Porque en la sincronización cuando subí, acuérdense que la natación artística se llamaba antes nado sincronizado. Entonces, es una obsesión compulsiva mía en que las cosas sincronicen. Y entonces, en el momento cuando se arregló el error humano que yo tuve, en haber repetido un párrafo, pero la imagen sí estaba perfecta, resulta que era muchísimo más corto ese audio. Entonces, al momento de pegar el resto del audio, pues obviamente hay unos pocos segundos de que no está tan sincronizado las imágenes con la narración. Entonces, eso lo veo yo como perfeccionista. Otras personas pues lo han pasado de alto. Pero de verdad, repito, para mí es un orgullo y un honor y ha valido la pena cada dolor de cabeza, cada trasnochada, cada esfuerzo, cada sacrificio, porque de verdad yo les digo una cosa, Dios sabe, yo repetiré mucho eso porque siempre le agradezco a Dios muchísimas cosas, le agradezco a Dios haber conocido a Franceschi, al doctor Humberto, pero si hay algo que yo le agradezco es que Dios me haya permitido por las redes, porque así como las redes son una contaminación y son una cosa negativa, pero también cuando se saben manejar son una cosa muy positiva y fue la forma de cómo yo pude conocer a Marcos.
Marcos es una persona absolutamente invaluable en que ad honorem trabaja incansablemente en esta lucha y en este esfuerzo y haciendo lo mejor posible y superándose cada vez más. Porque repito, si ustedes, como las flores que usted le echó, doctor Humberto, y con la rigurosidad que hizo la vuelta a la caverna, la complejidad que era transmitir, porque repito, y salto de un lado a otro es porque el nado sincronizado, uno crea un tema cuando uno se va a presentar a un mundial, a una olimpiada. Ustedes ven una música, no crean que esa es mi obsesión con la música, por favor, no crean que eso es lo que explicó Marcos, pero uno crea un tema. Y entonces al crear el tema, yo estudié muchísimo justamente más allá desde el punto de vista filosófico y lo que quería decir el autor allí en el panfleto. Yo quería transmitir justamente lo que es un cómic mucho más serio. Entonces, si hay algo, les cuento, mire, lo creerán tonto, pero ¿sabe qué me costó a mí? Conseguir ese fondo. Para mí ese fondo era primordial, o sea, yo lo tenía en mi cabeza, tenía maquinado cómo era que quería presentar, pero fueron días, y le pueden preguntar a Marco, fueron días tratando de buscar el fondo y el encuadre donde fuera lo más perfecto posible en que las imágenes captaran y se ajustaran justamente a lo del mensaje, porque es que lo que dice Marco es muy cierto. Lo más importante para nosotros, de lo que fue desde la vuelta a la caverna y el panfleto, es que no distorsionar. Una cosa es el libre pensamiento y no manipular a la gente, pero es el no distorsionar lo que quiere decir cada una de las obras. Eso es lo más importante para nosotros. Entonces, es llevar justamente como ese mismo, no el orden de ideas, pero como ese concepto que hizo tan magistralmente en ese cómic, porque para mí es una obra magistral. Magistral, llevar a la realidad y al cómic, que era lo que hablaba Marcos. O sea, cualquier persona no va a llegar de primera y de entrada a la vuelta a la caverna del maestro Gustavo Bueno. Pueden entrar y buscar el incentivo y la motivación para estudiar, leer y tener esa pista de interés y de duda de saber el materialismo filosófico, justamente a través del panfleto. Entonces eso era lo que quería agregar y de verdad creo que antes de ir cerrando, para darle la palabra a Marcos, para mí ha sido un reto absolutamente todo esto, de verdad. Es un reto porque nunca me imaginé llevar a cabo ciertas cosas que nada más el ejemplo el día de hoy no se podía quedar atrás, y es justamente nuestros fondos, porque nuestros fondos es un honor y un orgullo de verdad, no solamente que la fundación nos reconozca el trabajo, que el autor del panfleto nos reconozca el trabajo, y por eso obviamente ustedes ven como si fueran esos pósters atrás en nuestros fondos. No podría yo dejar de hacer eso. Marcos. Para empezar, cada uno de los audiolibros que hemos producido, cada uno de ellos yo lo he disfrutado a su manera. El primero, que fue el ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia, precisamente por ser mi primer audiolibro. Mi primer audiolibro, o mejor dicho, mi primera producción grabada de cualquier tipo, de cualquier índole, para cualquier tipo de público. Yo jamás había hecho esto que ustedes me están viendo hacer. Incluso hacer estas conversaciones en línea, para mí no es lo habitual, no es a lo que yo estoy acostumbrado. Sin embargo, cada uno de esos audiolibros los supe apreciar. Aprendí muchísimas cosas. El segundo audiolibro, por ejemplo, que fue Habla el General, aprendí tanto
sobre la historia contemporánea de mi país, cosas que yo no sabía, ni me imaginaba que pudiesen haber pasado, pero que a los venezolanos se nos mantuvieron en secreto. Mucha gente no quiere que muchas cosas se sepan. Y más allá que el contenido de ese libro, lo que allí salga, sea verdad o sea mentira, queda de parte de cada uno de nosotros determinar si eso fue cierto o fue falso, de acuerdo a los resultados. Es decir, la única manera de que nosotros podamos ponderar un sistema frente a otro es comparándolo con los resultados de cada uno de ellos. Y dentro de la apreciación que yo pueda tener acerca de ese libro en particular, habla el general, la entrevista a Marcos Pérez Jiménez. Yo lo resumiría en líneas generales en eso, que cada quien al final del día tiene la capacidad y el sentido común para poder determinar si lo que tiene presente ante sí es mejor, es igual o es peor a todo lo que le pudiese anteceder. Ese fue el segundo audiolibro. El tercero, perdón, el tercer audiolibro, que fue La Vuelta a la Caverna, ya ese se planteó como un desafío un tanto mayor, porque ya no debía permitirme los errores o las ligerezas que yo pude haber cometido al momento de producir el segundo audiolibro. El primero se entiende porque, aunque muchos no lo crean, y algunos también piensan que uno exagera al decir que no contábamos con los recursos, ni los técnicos ni los económicos, para poder llevar a cabo una obra de ese tipo, de esa magnitud, porque estamos hablando de un audiolibro de más de 7 horas, el primero, el ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia, pero que ameritó 2 meses de producción, 2 meses de grabación, 2 meses de edición, de montaje, de la creación del video. Previamente hubo que reunir el material audiovisual que iba a acompañar el video, etcétera, etcétera, hasta el momento de llevarles al público ese producto final. Bueno, ese audiolibro se hizo, la grabación, con 2 teléfonos. Con uno grababa y con el otro teléfono yo leía el libro. No contaba con más recursos. Ya para el segundo audiolibro, pude obtener una computadora. Ya con la computadora me fue mucho más fácil lo que tenía que ver con la grabación y lo que tenía que ver con la edición de los audios. Porque en la primera instancia, cuando estaba utilizando 2 teléfonos, yo no podía permitirme el cometer absolutamente ningún error a la hora de leer un párrafo. Y cada vez que cometía el error, tenía que comenzar desde cero, de nuevo. Y eso fue bastante engorroso. Aún así, el producto se terminó. Ya para el segundo, contando con la computadora y con un programa de edición de audio, para el cual no contaba yo con ningún tipo de entrenamiento, bueno, ya eso me facilitó mucho las cosas, fui ganando experiencia. Sin embargo, el audiolibro, aún así, a pesar de que quedó bien ante la vista de mucha gente de la que hemos recibido feedback, yo, al igual que Joana, soy muy perfeccionista. Y dentro de él hay errores de edición que no debía haber cometido y que, bueno, ahí está. Ya para el tercer audiolibro, yo no me iba a permitir que eso volviera a ocurrir. Y fui más minucioso, fui más preciso a la hora de transmitirle a Joana los audios ya editados con la menor cantidad de errores posibles, y así ella tuviese más facilidad a la hora de montar el video. Por eso se ve que ese tercer audiolibro de Gustavo Bueno, Vuelta a la Caverna, salió bastante mejor
que las producciones anteriores, porque ha sido todo un proceso de aprendizaje en la corrida. Les recuerdo de que yo no soy comunicador social, yo no soy locutor, yo no tenía conocimiento previo de edición de audio, todo lo vine aprendiendo en la corrida, en la medida que se fuese necesitando cada uno de los recursos para poder producir los audiolibros o el noticiero que se estaba produciendo también en paralelo, y los editoriales y los artículos de opinión, etcétera, etcétera. Cada uno de estos audiolibros, como les mencioné al principio, los disfruté. Pero cuando Joana me llegó con el panfleto materialista, ella primero me dijo, el próximo audiolibro que vamos a sacar va a ser el panfleto materialista y tiene que estar listo cuando mucho en mes y medio, porque la fecha de lanzamiento tiene que ser justo antes de esta entrevista que estamos teniendo aquí nosotros en este momento. Yo dije, bueno, no hay ningún problema. El cuarto audiolibro, el último que produjimos, ayúdame, Joana, con el título del último audiolibro. ¿El panfleto? El que produjimos en diciembre. El panfleto, no. El panfleto es este cuarto. El último que está, sí. El tercero. La vuelta a la caverna. La vuelta a la caverna. Estoy un poco confundido, disculpen. De vuelta a la caverna. No fue una buena noche. Lo cierto, y ando un poquito fatigado. Bueno, lo cierto es que la vuelta a la caverna se me planteó en la última semana del mes de noviembre que había que hacer ese libro a más tardar para el 15 de diciembre. Y yo dije, bueno, ¿qué alternativa tenemos? Hay que hacerlo. Nos propusimos e hicimos un contenido aún mayor que el primer audiolibro de gran envergadura, que fue el de Gustavo Bueno, el audiolibro del ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia. Este audiolibro duró 21 horas, 22 horas la producción definitiva. Y eso había que sacarlo en menos de la mitad del tiempo que nos tomó el audiolibro anterior, que tenía menos contenido. Eso fue terrible en términos de desgaste físico, de estrés y demás, pero el resultado valió la pena, tal como les mencionó Joana. Ahora, este último, cuando ella se me acerca y me dice, Marco, tenemos este proyecto, tenemos que sacar esto. Esto es lo que representa. Y cuando Joana me llegó con el proyecto del panfleto materialista, yo no tenía ni la más mínima idea de qué se trataba. Yo pensaba que era otro audiolibro más. Pero cuando viene y me dice, mira, Marco, que aquí tenemos este nuevo audiolibro para que lo produzcamos, para que lo podamos sacar antes de esta entrevista que estamos teniendo en este momento. Es decir, ya teníamos una fecha y el tiempo era muy limitado. Sin embargo, como ya habíamos tenido los retos anteriores, no creí que fuese un problema. Y le dije que sí, que no había ningún inconveniente. Cuando yo abro el PDF que me envió y yo veo que es una historieta, yo, caramba, ¿cómo voy a hacer yo una historieta? O sea, y me pongo a ojear. No tenía ni la más remota idea porque no es mi área de experiencia. Bueno, dije, no hay ningún problema, vamos a ver cómo sale. Y empecé a hacer las pruebas. Agarré la primera página, la segunda página, y ya en la tercera página me dije, ¿pruebas para qué? Si eso está saliendo muy bien. Esto era como natural. Por supuesto, tenía errorcitos que debía corregir con el editor y demás, pero todo salió tan fluido. Había una conexión entre el panfleto materialista y lo que yo estaba haciendo, y tal vez
el autor, me refiero a Juan José, creo que es el nombre, hubo un clic entre lo que él plasmó en cada una de las páginas y lo que yo estaba narrando, o por lo menos supe interpretárselo, o no sé, simplemente hubo esa conexión. Y le capté la idea desde el principio. No tuve necesidad de hacer pruebas. Lo único que tuve cuidado fue en verificar que las voces tuviesen continuidad, es decir, que hubiese concordancia entre el mismo personaje al momento de expresar con la misma voz lo que él estaba diciendo allí en la historieta. Y me divertí como ustedes no tienen idea. De hecho, el audio matriz, es decir, el audio crudo, el que no tiene ediciones, ese audio lo que está es lleno de puras risas, carcajadas mías, burlas, sátiras, porque de eso se trataba la idea del autor, de mostrar la obra de Gustavo Bueno, su punto de vista acerca del materialismo filosófico. Él estaba tratando de describir, me refiero al ilustrador, estaba tratando de describir de una manera muy sencilla, a través de imágenes, para que un público general pudiese entender las ideas de Gustavo Bueno. Y si ustedes se dan cuenta, es exactamente lo mismo que nosotros estamos tratando de hacer con los audiolibros. Con cada uno de los audiolibros, nuestra única intención es masificar esa información, esos contenidos para que llegue a toda clase de público y no a un público en específico, que son los que estudian filosofía, los que estudian politología. No, nuestro interés, nuestra intención es que el ama de casa, el hombre trabajador, la joven estudiante, la madre soltera, el padre soltero, el señor que está en una grúa o uno que está trabajando dentro de una fosa de aguas servidas, un señor que esté limpiando un terreno con una maquinaria o con sus propias manos, una señora que es costurera, unos jóvenes que estén trabajando en un restaurante. A ese tipo de público es al que nosotros le queremos llegar, al que le queremos llevar esta información y que no le resulte pesada. Y al yo darme cuenta de que esa era exactamente la misma intención del ilustrador, ahí todo lo demás fluyó de manera natural. Ahí yo no tuve ningún inconveniente, ni tuve segundos pensamientos de que esto va a salir mal, de que esto es muy difícil, no. Y honestamente, ese último audiolibro, el del panfleto materialista, salió en un tiempo récord, si se quiere, o hasta podría haber salido en el mismo tiempo en el que nosotros hacemos las producciones de manera normal. Pero lo disfruté de tal manera que el tiempo me pasó volando. Y cuando Joana lo tuvo listo y me mostró el preview, que me mostró el avance, yo dije, no solo yo di con la intención del ilustrador al momento de yo narrar la historia, sino que Joana también dio con el autor al imprimirle emociones, tanto al audio que yo estaba enviando como las ilustraciones que hizo el señor Juanjo a través de la música y a través de la manera como presentó y diagramó la producción. Jamás me imaginé trabajando de esta manera en cualquier tipo de producción, dándole o impersonando distintos personajes de distintos tiempos, de distintas ocupaciones, de distintas maneras de pensar. Y eso fue un desafío y creo que cumplí con las expectativas del público que lo pueda leer. De verdad, yo considero que el panfleto materialista, al igual como lo acaba de expresar el doctor Humberto, es una obra marco
una obra que le puede servir a cualquier persona sin conocimiento previo en temas filosóficos o temas ideológicos en líneas generales, para involucrarse en algo que le afecta su vida cotidiana, para que cada uno de nosotros tengamos un mejor entendimiento del mundo que nos rodea. Vamos a hallar las explicaciones debidas y las explicaciones justas, ajustadas al mundo real, y no lo que un intérprete nos pretenda venir a decir, porque al fin y al cabo, todo intérprete lo único que va a terminar haciendo es ajustar lo que él quiera que nosotros sepamos o conozcamos o percibamos de acuerdo a sus propios intereses, a su propio criterio. Y aquí lo que interesa es que cada uno de nosotros tenga su propio criterio, tenga su capacidad personal y con el uso absoluto de su sentido común para poder discernir lo que está bien y lo que está mal. Esa es una condición innata que tenemos todos los seres humanos. Los seres humanos sabemos lo que está bien o lo que está mal. Los seres humanos normales, quiero decir. Seres humanos sanos, física y emocionalmente hablando, y psicológicamente. Los seres humanos estamos en capacidad desde temprana edad de conocer si lo que estamos haciendo está bien o está mal, por ver cómo se reflejan las consecuencias en el mundo que nos rodea y de la manera como afecta a las personas que están alrededor nuestro. Y cuando nosotros vemos que lo que hacemos va en perjuicio de todos los demás, aun cuando nos beneficia a nosotros, sabemos muy en el fondo que lo que estamos haciendo no está bien. Y de eso se trata este material que se nos está entregando a través de una historieta. Poder tener las herramientas suficientes que nos den como un marco de entrada para buscar información más completa y que sirva como un marco complementario y referencial acerca de lo que nosotros podemos en el día a día utilizar para mejorar nuestro entendimiento de qué es lo que acontece. No solamente, porque no olvidemos una cosa, los seres humanos no somos seres gregarios, somos seres que dependemos el uno del otro y todo lo que nosotros hacemos influye de una manera u otra en nuestro entorno, en la gente que nos rodea, la conozcamos o no. Y en términos de política, todo lo que se hace en política, todo cuando se convierte en política de Estado, si se hace mal o si se cometen errores, esos errores se traducen siempre, inevitablemente, inexorablemente y sin ningún tipo de piedad en pérdida de vidas humanas. Y es algo que nosotros, los ciudadanos, los verdaderos ciudadanos, debemos incentivarle a las demás personas a entender de que no podemos seguir viviendo en un país o en un mundo donde un pequeño grupo de personas pretendan tomar decisiones por nosotros, por encima de nosotros y por encima de nuestro propio criterio, y para remate, en detrimento de nuestro propio beneficio o de nuestra propia supervivencia. Espero que este material, con el panfleto materialista, le sea de utilidad. A mí me fue de mucha utilidad, porque a pesar de que recibí en la universidad y en diplomados que he hecho, introducción a lo que es la filosofía, nunca se tocó el tema de lo que implica la filosofía en el mundo real, en el mundo material, en el mundo que nos rodea. Y de eso se trata el materialismo filosófico. No sé si Johanna quiere agregar algo, o usted, doctor. Johanna, si quieres hacer algún comentario final sobre el panfleto materialista, y entonces podemos ir ya para despedir este teatro crítico. Yo solamente quiero agregar una cosa. Ya Marco lo ha dicho todo y por eso
la verdad, yo en esto, más que la entrevista, he querido agregar un plus a lo que diga Marcos, porque, repito, desde el inicio, o sea, no es porque él sea el protagonista o la voz de los audiolibros, sino porque es un reconocimiento que él se merece. Eso por una parte. Pero por otra parte, lo único que yo voy a agregar de más a lo que he comentado hasta ahora es que este es el mejor ejemplo del trabajo en equipo. Y yo nunca voy a entender justamente cómo la gente no puede trabajar en equipo por un bien común, por un fin productivo, que lamentablemente las personas que están a cargo no solamente de gobiernos, de organizaciones, etcétera, 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 entre comillas, trabajan en equipo, pero no precisamente para un buen fin. Y las personas que son positivas y buenas, se les complica mucho trabajar en equipo. Repito, lo he mencionado, en los repúblicos nosotros no estamos 100% de acuerdo con el maestro Franceschi todo el tiempo, o el doctor Humberto y yo vamos a estar 100% de acuerdo todo el tiempo, vamos a tener nuestras diferencias. Yo he tenido diferencias con Marcos, he tenido diferencias con la periodista, la gran periodista que tenemos de verdad de la mano en Informe Express, pero lo más importante es siempre la grandeza, la humanidad y el profesionalismo que tenemos cada uno, en que las diferencias obviamente son las que más nos engrandecen y más nos enorgullecen en poder valorar y que los resultados, aunque no sean perfectos, porque como bien lo dijo Marco, somos muy perfeccionistas, entendemos lo que son las críticas, no se pueden imaginar lo mayor críticos que somos nosotros del trabajo, que quisiéramos hacerlo todavía 1000 veces mejor y que ojalá Dios pronto se cuente con mejores recursos para ellos, para todavía llevarles mejores productos de mayores y mejores calidades, valga la redundancia. Entonces, eso es lo más importante. Es un mensaje que quiero compartir con todos ustedes y es que se puede trabajar en equipo en una causa, con varias diferencias, pero se puede trabajar en equipo. Bueno, yo quiero, para finalizar esta emisión de Teatro Crítico desde Hispanoamérica, quiero hacer una especie de jerarquía de agradecimientos. En primer lugar, yo quiero agradecerle un agradecimiento, vamos a decir, póstumo al maestro, el filósofo Gustavo Bueno, Total, por haber tenido la disciplina, la dedicación y la claridad de aportarnos un sistema filosófico que tiene un extraordinario potencial para ayudarnos a entender la realidad. Pero también quiero agradecerle a Juan José Méndez por haber tenido también la claridad de captar el pensamiento de Bueno y plasmarlo de una manera muy sencilla, pero muy penetrante en este panfleto materialista. brillante. Brillante, sin duda. Quiero igualmente expresarle mi gratitud en nombre de quienes hemos disfrutado los audiolibros, a Marcos Brito, a Joana Montenegro, quienes han sido los creadores de esos productos audiovisuales, y gracias a ellos podemos disfrutar no solamente del contenido escrito, sino podemos disfrutar del audio de esos dos libros, que por cierto están por supuesto están estos dos libros, audiolibros, están disponibles en Repúblicos TV, van a estar, están disponibles en Nódulo TV, pero también en la página de la Fundación Gustavo Bueno los van a encontrar allí. De manera que no hay excusa, los pueden conseguir allí. Y mi siguiente agradecimiento, por supuesto, a Gustavo Bueno Sánchez, quien ha tenido la amabilidad, la generosidad de permitirnos usar estos contenidos para poder crear los audiolibros. Y él siempre ha sido una voz de ánimo, una voz de seguir adelante en estos proyectos. Nuestro agradecimiento a él y finalmente expresar gratitud
a nuestra amable audiencia, pues que ha tenido la paciencia para escuchar pues todas las anécdotas, todo las ideas y las experiencias que han girado en torno a la producción de estos dos audiolibros, que nosotros esperamos que sean de extrema utilidad para las personas que tengan la disposición de escucharlos. Amigas, amigos, gracias a ustedes por su amable atención. Esta ha sido una emisión más de Teatro Crítico desde Hispanoamérica. Gracias a todos.